Vamos a abrir nuestras Biblias al Salmo 7 y vamos a leerlo y después voy a orar y entraremos directamente en el mensaje, ¿vale? El Salmo 7 dice así: Jehová Dios mío, en ti he confiado, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame, no sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. Persiga el enemigo mi alma y alcáncela. Huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Sela. Levántate, oh Jehová, en tu ira. Álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo, ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Jehová conforme a su justicia, y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, en esta mañana deseamos que puedas instruirnos por medio de tu palabra, que podamos aprender de este salmo qué hacer cuando somos acusados falsamente, cuando somos perseguidos por el nombre de Cristo, Señor, que este salmo pueda ser de aliento, pero también de motivación hacia la santidad de nuestras vidas. Que podamos ser un buen testimonio como iglesia. Vamos a ser el tipo de iglesia que exalta a Dios, honra a Dios por la forma en la que vivimos. Bendice todo lo que vamos a ver hoy, porque todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. ¿Te han acusado alguna vez de algo que no has hecho? Quizá fueron tus rivales en el colegio, o quizá fueron tus hermanos o tus propios padres. Quizá fue algún compañero de trabajo o vecino. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué pasó cuando trataste de probar tu inocencia? ¿Te hicieron caso? Hay diferentes motivos por los cuales somos acusados falsamente. A veces es por simple deducción. Tienes que haber sido tú porque nadie más lo podía haber hecho, dicen tus acusadores. Pero a veces es por malicia. Se nos acusa de algo para hacernos sufrir o para dañarnos. Ahora, imagina que no solo te acusan falsamente, sino que de lo que te acusan es un grave crimen. Imagina que no solo te acusan, sino que te condenan por ese crimen que no has cometido. ¿Qué pasaría por tu mente? Eso es exactamente lo que pasó con un hombre llamado Archie Williams. Estuvo 36 años en prisión por un crimen que no cometió. Cuando tenía 22 años, le acusaron de haber violado y matado a una mujer en el estado de Luisiana, en el sur de los Estados Unidos. Se sabía que las huellas que encontraron en la escena no eran suyas y 3 testigos independientes testificaron que él no había estado en la escena del crimen en el momento que sucedió. La evidencia a su favor era abrumadora, pero aún así fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. ¿Cómo sabemos que fue condenado falsamente? Porque el Proyecto Inocencia decidió investigar su caso y después de muchos intentos fallidos, por fin lograron que se examinaran de nuevo las pruebas de ADN y se compararan con la base de datos de la policía y descubrieron que el culpable del crimen había sido otro. Salió de prisión a los 59 años de edad. Entró a los 22 años, salió a los 59 años de edad.
aunque la historia de Archie es trágica, no es insólita. A través de los tiempos ha habido muchos casos de personas que han sido acusadas falsamente y perseguidas. El rey David era uno de ellos. Y la forma en la que actuó en medio de estas acusaciones y persecución nos enseña cómo debemos actuar como creyentes cuando esto sucede con nosotros. Primero, vamos a mirar la situación en la que se encontraba David. En los primeros 2 versículos vemos esto. Jehová, Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame, no sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Claramente en estos versículos vemos que David está siendo perseguido por sus enemigos. Y por lo que vemos en los siguientes 3 versículos, parte de esta persecución tiene que ver con acusaciones falsas contra él. Mira lo que dice en versículo 3 al 5. Jehová, Dios mío, si yo he hecho esto, entonces claramente está refiriéndose a algo que le han acusado, ¿verdad? Si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. Persiga el enemigo mi alma y alcáncela. Huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Lo que vemos aquí es que claramente le estaban acusando de algo que no había hecho y esta acusación era una acusación que de alguna manera afectaba su honra como persona. Ahora, no sabemos exactamente la situación que llevó a que David escribiera este salmo, pero lo que sí sabemos por el título, algunas versiones tienen el título en sí del salmo que nos da una pequeña descripción acerca del salmo, es que este salmo es un cántico que David cantó a Dios acerca de un tal Cus, el benjamita. Lo tenéis ahí en vuestras Biblias, algunas Biblias lo van a tener, otras no. No tenemos una narrativa, en otras palabras, no tenemos un lugar en la Biblia que nos hable acerca de este suceso o que nos hable acerca de quién era Cus, el benjamita. Pero podemos deducir que siendo que era benjamita, la tribu de Saúl, es posible que Cus era alguien que odiaba a David por haber reemplazado a Saúl como rey. Y por eso la persecución y las falsas acusaciones. Esto puede haber sucedido antes de que él llegó a ser rey, podía haber sucedido durante a los inicios de su reinado, o podía haber sucedido durante el tiempo de Absalón, por ejemplo. No sabemos en qué momento, pero sucedió. Sucedió. Ahora, nosotros no somos David, y nosotros no hemos experimentado exactamente lo que David experimentó. Pero nosotros como creyentes, como el pueblo de Dios, vamos a experimentar persecución. Vamos a ser odiados por el mundo. Vamos a ser acusados falsamente. Jesús dijo en Mateo 5, del 11 al 12, estas palabras en el Sermón del Monte a sus discípulos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Si él dijo esto es porque sabía que iba a suceder, ¿verdad? Y digan, mira esto, toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Estas palabras, van a decir cosas que no son verdad acerca de vosotros. Dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermanos, como creyentes, se nos acusará falsamente de muchas cosas. Dirán de nosotros que incitamos el odio, porque enseñamos que el matrimonio que ha sido instituido por Dios es entre un hombre y una mujer, para siempre. Se dirá de nosotros que no amamos y valoramos a las mujeres, porque creemos que el aborto es homicidio,
y que ninguna mujer tiene el derecho delante de Dios de matar a su propio bebé. Se nos acusará de ser anticientíficos, porque enseñamos que todo lo que existe fue creado por Dios y que no es el resultado de fuerzas físicas ciegas. Se nos acusará de abuso infantil por, entre comillas, llenar las mentes de nuestros hijos con fábulas. Se nos acusará de tener la mente cerrada por regir nuestras vidas por un libro escrito hace miles de años llamado las Escrituras. Se nos acusará de frenar el progreso de la sociedad por nuestras ideas retrógradas. Y podríamos añadir más acusaciones a esta lista. Y yo no os estoy dando esta lista para desanimaros. Os estoy dando esta lista para que estéis preparados. Porque la Biblia dice en 2 Timoteo, no está en la pantalla, por cierto, advierto, porque a veces estáis buscando la pantalla, a veces cito versículos. 2 Timoteo 3:16 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué dice? Padecerán persecución. Entonces, que no nos pille de sorpresa cuando nos acusan falsamente, cuando acusan nuestros motivos, cuando nos acusan de odio, cuando dicen que no amamos a las personas por simplemente creer lo que dice la Biblia. Pero mi propósito no es asustaros, como he dicho. Mi propósito es mostraros cómo debemos responder cuando esto sucede. Porque va a suceder. Y la respuesta la encontramos en nuestro salmo de hoy. Como creyentes, esto es lo que quiero que sepáis hoy, como creyentes debemos acudir a Dios cuando somos acusados falsamente o perseguidos, porque conocemos que Él es nuestro refugio, juez justo y escudo. Él es quien nos libra, absuelve y venga en Cristo. Lo podríamos reformular de esta manera. ¿Por qué debemos acudir a Dios cuando somos acusados falsamente o perseguidos? Porque conocemos lo que Dios es y lo que hará por nosotros en Cristo. Porque sabemos y conocemos lo que Dios es y lo que hará por nosotros en Cristo. Y eso es lo que quiero que pasemos el resto de nuestro tiempo haciendo, observando lo que Dios es y lo que hará para su pueblo cuando es perseguido y acusado falsamente. Número 1. Él es nuestro refugio. Nos librará. Él es nuestro refugio. Nos librará. David sabía a quién acudir en medio de la persecución de sus enemigos. Él corrió, literalmente. Como vemos aquí en este salmo, la imagen que nos da este salmo es de David corriendo hacia su único refugio, Dios, sabiendo que Dios le libraría. Versículo 1 al 2. Jehová, Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. ¿Veis la imagen aquí? Describe a sus enemigos como leones. Entonces quiero que te imagines un largo desierto y una persona corriendo como loco siendo perseguido por un león. ¿Y hacia dónde está yendo? Está yendo hacia un refugio. Ahora, otra manera que se podría traducir la frase en ti he confiado, aquí en el versículo 1, es en ti me refugio. En ti me refugio. Es más, la mayoría de las traducciones que vas a ver van a decir esa frase, en ti me refugio. David sabe que él puede acudir a Dios, porque Dios le librará. Y él está convencido que Dios le librará porque él es inocente. Esto es lo que vemos en los siguientes 3 versículos. Jehová, Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. Persiga el enemigo mi alma y alcáncela. Huelle en tierra mi vida y mi honra pongan en polvo. Sela.
Ahora, tienes que estar bastante convencido de tu inocencia para hacer una oración así a Dios. Él está diciéndole a Dios, si es verdad lo que dicen de mí, entonces que me alcancen. Que este león que quiere devorarme, me alcance y me devore, si es verdad lo que dicen de mí. David sabe que es inocente y corre hacia el único que le puede librar. En ese momento todavía sus enemigos acechan, pero él descansa en Dios. ¿Por qué? Porque él sabe que Dios actuará y le librará. Hermanos, conocer a Dios como nuestro refugio no significa que todos nuestros problemas van a desaparecer instantáneamente. No significa que nuestros enemigos van a dejar de decir mentiras acerca de nosotros y perseguirnos. Lo que significa conocer a Dios como nuestro refugio es que en el momento de la persecución sabemos quién está de nuestro lado. Sabemos que Él nos acoge. Sabemos que Él actuará por nosotros. No sabemos exactamente cómo ni cuándo, pero sabemos que actuará por nosotros. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, donde empezamos a ver a Dios actuar. Vamos a ver una clara progresión en este salmo, de la petición a cómo Dios empieza a actuar poco a poco en defensa de David y en nuestra defensa. Como dijimos al inicio, la pregunta, ¿por qué debemos acudir a Dios cuando somos acusados falsamente o perseguidos? Porque conocemos lo que Dios es y lo que hará para nosotros en Cristo. Y lo primero es esto, Él es nuestro refugio, nos librará. Número 2, Él es nuestro juez justo, nos absolverá. Él es nuestro juez justo, nos absolverá. El versículo 6 empieza con una serie de peticiones que quizá nos hacen sentir un poquito incómodos. No creo que estamos muy acostumbrados a orar a Dios de esta manera. Mira lo que dice el versículo 6. Dice, y vas a ver en amarillo estas peticiones que yo creo que nos hacen o nos sorprenden un poquito. Dice, levántate, oh Jehová, en tu ira. Álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Pareciera que David está acusando a Dios de estar dormido, sin estar interesado en su situación. Pero en realidad su forma de orar a Dios demuestra su confianza en Dios. Sus peticiones demuestran que David tiene confianza de que Dios tiene la autoridad para actuar, que Dios tiene el poder para actuar y que Dios va a actuar. Sus peticiones a Dios son para que Dios sea Dios. Dios, sé tú mismo. Actúa conforme a tu carácter. Actúa conforme a tu naturaleza. Yo sé quién eres para mí y yo sé que actuarás. Hermanos, ¿oramos con la confianza que oró David? Él podía llamar a Dios a despertarse y levantarse porque sabía lo que Dios iba a hacer. ¿Conocemos a Dios de esa manera? Cuando una hija está con temor o cuando está adolorida y se despierta en la noche y clama a sus padres, mamá, papá, ayuda, despierta. Lo hace confiando plenamente que sus padres la aman y la quieren ayudar. Nosotros debemos orar así a Dios. La petición de despierta, cuando un hijo lo hace hacia sus padres, no demuestra que esa persona o ese hijo cree que su padre no está interesado en él, sino que demuestra que si él clama, sabe que sus padres van a responder. ¿Pensamos nosotros de Dios de esa manera? ¿Es esa la confianza que tenemos nosotros acerca de Dios? La oración de David en los versículos 6 al 9 es que Dios juzgue su causa. Que Dios juzgue su causa.
David sabe que Dios es el juez justo de toda la tierra, el Dios que juzgará a las naciones. Este Dios juzgará su causa y le absolverá de toda culpa. Pero no solo eso, por medio de su juicio acabará con la maldad del malo y establecerá al justo. Su juicio es perfecto y justo. ¿Por qué? Porque Dios conoce la mente y el corazón. Quiero que os fijéis en estas verdades que os acabo de decir aquí en los versículos 6 al 9. Mira que dice: levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores, y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Mira esto, mira esta descripción. Te rodeará congregación de pueblos, y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Fenezca, eso es, disminuya, mengüe, ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Tengo un par de observaciones acerca de esta imagen que David nos pinta de Dios sentado sobre su trono como el juez sobre todas las naciones y su juez. Primero, observamos que David se aferra al juicio de Dios sobre las naciones, como su esperanza contra los que le acusan falsamente y persiguen. Su argumento es este: si Dios es el juez de las naciones, ciertamente Él juzgará la causa de los suyos, y en especial la causa del ungido de Dios, David. Hermanos, sabemos que Dios juzgará a las naciones que están en rebeldía en contra de Él. Ese juicio, la Biblia nos dice en Juan capítulo 5, que el Padre ha dado al Hijo. Este juicio lo llevará a cabo Cristo. Cuando llegue el juicio final, se verá que las acusaciones de los que odian la causa de Cristo eran falsas, y que nuestra lealtad a Cristo y su palabra era correcta. El juicio final de Cristo hace que nosotros estemos tranquilos y confiados, y hace que no busquemos vengarnos nosotros mismos. En ese día verdaderamente acabará la maldad de los malos. Glorioso día, ¿verdad? Acabará la maldad de los malos. Y los justos, aquellos que temen a Dios, aquellos que conocen a Dios, aquellos que son suyos, serán establecidos para siempre. No nos dejamos llegar por las apariencias. ¿Cuántas veces hacemos eso? No estamos mirando atentamente lo que la Biblia dice acerca de lo que Dios va a hacer. Estamos mirando solamente nuestras circunstancias actuales. Y ahora mismo parece que estamos nosotros completamente a la defensiva, que nosotros como iglesia, y cuando digo iglesia no estoy hablando necesariamente de la iglesia bíblica de Colmenar, estoy hablando en términos más amplios, aquellos que son de Cristo, estamos siendo atacados por una sociedad que odia la palabra de Dios, odia lo que Dios llama bueno, ellos llaman malo. Y podemos empezar a pensar, ¿estamos en el camino correcto? ¿Estamos haciendo lo correcto? ¿Vale la pena? Hermanos, tenemos que seguir adelante. Porque en ese juicio final que Cristo hará, habrá una clara separación, como ya dijimos en nuestra confesión de fe, entre los justos y los malvados. Y en ese día se verá la verdad. Se verá la verdad. Seremos completamente absueltos de las acusaciones falsas contra nosotros. Porque no habrá duda alguna en ese día que nuestra lealtad a Cristo fue correcta. Esa es la primera observación. David se aferra al juicio de Dios. Nosotros también debemos hacer lo mismo. Número 2. Segunda observación. David pide a Dios que le juzgue a él según su justicia. ¿Vale? Esto lo vemos en
en el versículo 8, no lo tienes que poner en la pantalla, yo lo voy a leer. Júzgame, oh Jehová, que dice, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Ahora, como ya vimos anteriormente, David está completamente convencido de su inocencia ante sus acusadores. Él sabe que Dios conoce su mente y su corazón y que Dios le absolverá de las acusaciones en contra de él. Porque él realmente, esto es lo que está pensando David, él realmente ha actuado en esta circunstancia de la que le acusan, él ha actuado justamente. Iglesia, como creyentes debemos vivir vidas rectas e íntegras. Debemos vivir nuestras vidas de tal manera que nadie puede sinceramente señalar injusticia en nosotros y tener razón. Nosotros vamos a ser acusados por aquellos que no aman a Dios, pero esas acusaciones deben ser falsas. ¿Cuánto daño hace a la causa de Dios cuando esas acusaciones son verdaderas? Mira lo que dice Pedro en 1 Pedro 3, del 16 al 17. Lo que voy a leer aquí es una descripción de lo que está pasando ahora y lo que ha pasado a través de las edades con la Iglesia de Cristo. Mira qué dice. Dice, teniendo buena conciencia. Qué precioso es tener una conciencia limpia, ¿verdad? Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores. Entonces, en el tiempo de Pedro, ¿estaban murmurando de ellos como que eran malhechores? Sí. Y lo van a hacer hoy. Dice, cuando hagan eso, como vosotros tenéis buena conciencia, esto es lo que va a pasar, sean avergonzados. Ellos van a ser avergonzados. Estos que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Versículo 17 es la advertencia. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Ahora, muchas cosas aquí. Es posible padecer haciendo el bien. ¿Vale? Cuando nosotros estamos siguiendo lo que enseña la palabra de Dios, estamos haciendo el bien. Cuando nosotros enseñamos una ética sexual cristiana, bíblica, estamos haciendo lo que es mejor para nuestra sociedad. Estamos haciendo lo que Dios ha establecido, porque Él es el Dios del universo. Y cuando nosotros luchamos por la vida de los niños que no han nacido todavía, estamos haciendo algo bueno. Pero el mundo no lo va a ver de esa manera. El mundo no lo va a ver de esa manera. Entonces, es posible padecer haciendo el bien, pero también es posible padecer haciendo el mal. ¿Cómo queremos padecer? ¿Las acusaciones que hacen contra nosotros son verdaderas o son falsas? Pues a veces son verdaderas. Si eso es así, creyente, debes arrepentirte. Y debes pedir al Señor que te dé la fuerza para vivir una vida en conformidad a la palabra de Dios, para que no puedan acusarte con verdad. No solo debemos vivir vidas rectas, sino que en Cristo podemos vivir ese tipo de vidas. El poder para vivir una vida en integridad y en rectitud, no perfección. Ninguno de nosotros vamos a ser perfectos, hermanos. Esto no es lo que estamos hablando aquí. Pero creo que a veces estamos tan acostumbrados de hablar de que descansamos en la obra perfecta de Cristo, amén, Él es nuestra justicia, amén, que a veces usamos eso como una excusa para no vivir nosotros en integridad. ¿Dios me va a perdonar, haga lo que yo haga? Sí, pero como hijo de Dios debemos vivir vidas justas. Pero la buena noticia es de que tenemos poder
por medio del Evangelio para vivir vidas así. El poder no está en nosotros, está en Cristo. Entonces, el poder para este tipo de vida es la muerte y resurrección de Cristo, quien murió y resucitó. ¿Para qué? Para crear un pueblo celoso de buenas obras. ¿Os acordáis de Tito capítulo 2 cuando estuvimos estudiando el libro de Tito? ¿Por qué Cristo nos redimió? ¿Por qué Cristo nos rescató? Para que nosotros fuésemos un pueblo celoso de buenas obras. Entonces, lo que Cristo obró en la cruz, lo que Cristo logró para nosotros, no solo fue nuestra justificación, sino también nuestra santificación, nuestra conformidad a la imagen de Cristo. Nosotros no confiamos en nuestra justicia como la base de nuestra justificación delante de Dios, pero sí anhelamos ser cada vez más justos delante de Dios y delante de los hombres como evidencia de que hemos nacido de nuevo y que Dios está obrando en nuestras vidas y conformándonos a la imagen de Cristo. Ese debe ser nuestro deseo. Entonces, hermanos, ¿por qué debemos acudir a Dios cuando somos acusados falsamente o perseguidos? Porque conocemos lo que Dios es y lo que hará para nosotros en Cristo en esas situaciones. Número 1, Él es nuestro refugio, nos librará. Sabemos a quién acudir, sabemos que Él está de nuestro lado, sabemos que Él actuará. Número 2, Él es el juez justo, nos absolverá. Se verá que las acusaciones contra nosotros no eran verdaderas, si es que las acusaciones son falsas, ¿verdad? Y por último, Él es nuestro escudo, nos vengará. Él es nuestro escudo, nos vengará. Vemos un par de cambios en esta última sección del Salmo 7. Primero, la imagen cambia. En los salmos vemos muchas veces cambios de imágenes. En realidad, en este salmo vemos varias imágenes interesantes. La primera imagen es la de David huyendo y siendo perseguido, como si estuviese siendo perseguido por un león, ¿verdad? La segunda imagen es la de Dios sentado sobre su trono como el juez justo sobre todas las naciones. La imagen que vemos en esta última sección es la de Dios como un guerrero, vengando a David de sus enemigos. Fijaos en el lenguaje. Vais a ver que el lenguaje cambia a un lenguaje más militar. Mi escudo está en Dios. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Mira este lenguaje militar, este lenguaje de un guerrero que está preparándose para la batalla. Si no se arrepiente, eso es el impío, si no se arrepiente, Él, Dios, afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Entonces ese es el primer cambio, cambio de imagen. Pero hay otro cambio. El segundo cambio que vemos es que David pasa de petición, en los primeros 9 versículos, lo que vemos son peticiones, descripciones de lo que él está padeciendo y peticiones a Dios. Pasamos de eso a meditación o declaración. Se podría decir de otra manera, si te gusta la gramática. Pasa de estar hablando en segunda persona a tercera persona. Segunda persona es tú, a él. Esto es significativo. En los últimos versículos David no pide nada a Dios, solo describe a Dios y a los malvados. Parece ser que lo que David medita o declara acerca de Dios en la segunda mitad del Salmo forma la base de lo que pide en la primera mitad. Por lo que sabe de Dios, David confía que su situación va a cambiar. Aunque ahora mismo él está huyendo de sus enemigos, él sabe que Dios se está preparando para luchar contra sus enemigos. Dios está afilando su espada. Él está preparando su arco y sus flechas. Los perseguidores están a punto de ser perseguidos por Dios. Querido hermano, querida hermana,
¿Sabías que tu meditación informa tu oración? ¿Sabías que tu meditación informa tu oración? Vas a orar a Dios conforme a lo que sabes y crees acerca de Él. Lo inverso también es verdad. Tu oración va a revelar tu meditación. No te desesperes cuando te acusan falsamente por tu fe en Cristo y en la palabra de Dios. Arma tu mente y tu corazón con un conocimiento correcto acerca de Dios. Y tu oración y tu disposición cambiará. ¿Estás turbado, desesperado, preocupado por lo que los enemigos de Cristo y por consiguiente los tuyos, si son enemigos de Cristo, también podríamos decir son tus enemigos? ¿Estás turbado, desesperado, preocupado por lo que estos enemigos de Cristo hacen? Conoce mejor a Dios y ora conforme a lo que sabes acerca de Dios. Ahora, ¿sabes cómo puedes conocer mejor a Dios? Por medio de su palabra. Lo decimos todo el tiempo. Entonces, lee la palabra de Dios todos los días. Ven fielmente y escucha la predicación de la palabra de Dios con el pueblo de Dios y crecerás en tu conocimiento de Dios. Y luego medita en lo que sabes de Dios. Y vas a ver que tu oración a Dios irá cambiando. Tu confianza, tu disposición irá cambiando. Tu resolución irá cambiando. Tu enfoque irá cambiando. Amigo, quizá estás aquí o quizá estás viendo esta retransmisión y no eres creyente. Es posible que no te consideras un enemigo de los que siguen a Cristo. Quizá incluso te sientes una persona religiosa, una persona buena. Pero si no te has arrepentido de tus pecados y puesto tu fe en Cristo Jesús para tu salvación, las promesas de este salmo no son para ti. Eso suena muy duro, pero es la verdad. No todas las promesas que encontramos en la Biblia son para todos. Estas promesas son para el pueblo de Dios. La Biblia enseña que si no eres de Cristo, no estás en una especie de lugar neutral. La Biblia dice que eres el enemigo de Dios. Dios no va a pasar por alto tu pecado. Puede que parezca que Dios no tiene problema alguno con tu pecado, pero el Salmo 7 nos enseña muy claramente en el versículo 11 que Dios está airado contra el impío todos los días. En el juicio final, Él te juzgará según tu justicia. Recuerda, Él conoce tu mente y tu corazón. En ese día no habrá justificación, excusa que valga. Pero hoy tienes esperanza. Puedes arrepentirte y confiar en Cristo para tu salvación. Si lo haces, recibirás el perdón de pecados y serás declarado justo delante de Dios por los méritos de Cristo. El que te ofrece el perdón, el que extiende su gracia y misericordia hacia ti, es aquel que sabe lo que significa ser acusado falsamente por algo. Pero no solo fue acusado falsamente. A diferencia de David, él fue condenado. Él murió. Pero él murió para que aquellos que están en enemistad contra Dios pudiesen ser reconciliados con Dios. Y también para dar victoria a su pueblo contra sus enemigos. Entonces, en el sacrificio de Cristo hay esperanza para el pecador, para el malvado y también para el pueblo de Dios perseguido. ¡Qué precioso!, ¿verdad? Lo que Cristo es, no solo para el creyente, sino también para el incrédulo. Eres la única esperanza. Por eso hemos dicho al comienzo, todo lo que Dios es y lo que hace en Cristo. En Cristo.
David no solo medita en Dios, sino también en el fin de los malos. David sabía que el camino de los justos era mejor que el camino de los malos, porque David conocía el fin de los malos. Él sabía cómo iban a terminar sus enemigos. Y estos versículos del 14 al 16 están escritos casi como un proverbio. Los proverbios son principios de sabiduría. Y si has leído los proverbios vas a ver el lenguaje muy parecido a lo que vemos en los proverbios. Mira qué dice. He aquí, el impío concibió maldad. Otra imagen, ¿verdad? Esta imagen es la imagen de la procreación. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Ahora yo creo que David usa este ejemplo aquí porque está describiendo a sus enemigos, quienes concibieron maldad contra él, preñieron iniquidad y dieron a luz engaño. Y es curioso, no creo que es curioso, que usa esta palabra engaño, porque es exactamente lo que están haciendo acerca de él, están mintiendo acerca de él. Dice, pozo ha cavado, esto es el malo, y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo, caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Entonces, la imagen es esta, tienes a un enemigo que está preparando una trampa, ¿verdad? Para que al que él odia, caiga en esa trampa. Pero en vez de que su enemigo caiga en la trampa, él cae en la trampa. ¿Qué hizo? Has de pensar en el libro de Esther, ¿verdad? Este hombre malvado, Amán, que preparó esa horca para que su enemigo fuese ahorcado ahí, pero en vez de que su enemigo fuese ahorcado ahí, él terminó siendo ahorcado ahí. Es así con el malvado. Al final, no será prosperado. Al final no será prosperado. Estas palabras de sabiduría acerca de los planes y el fin de los malvados nos enseñan que debemos permanecer en el camino de los justos por la gracia de Dios. Yo no creo que David está escribiendo esto solamente para describir lo que podría pasar a sus enemigos, sino también para su propia vida. Porque la sabiduría es para el pueblo de Dios. David quiere permanecer en integridad. David quiere seguir en el camino de los justos. No quiere que este sea su fin. Y no queremos que este sea nuestro fin tampoco. Hermanos, puede que nos persigan y mientan acerca de nosotros, pero Dios nos preservará y vengará. Nuestros enemigos no prosperarán en contra de nosotros. Lee el libro de Apocalipsis y vas a ver a Cristo, que siempre lo pintan en las películas y en las fotos como manso Jesús, que siempre tiene un cordero en las manos. Y sí, Cristo, la Biblia le describe como manso, pero también le describe como un guerrero. Es una visión que normalmente no vemos acerca de Cristo. Y Cristo juzgando a las naciones. Cristo vengando a su pueblo. Pero esa venganza no nos pertenece a nosotros. Es de Cristo. Pero ¿sabe lo que sí nos pertenece a nosotros, hermanos? La labor de predicar a las naciones y llamar a las naciones al arrepentimiento y a la fe. Esa es la labor que Dios nos ha dado a nosotros, de predicar el Evangelio hasta el último de la tierra, confiando que algunos de estos enemigos que ahora mismo están en contra de nosotros, piensa en Pablo. ¿Os acordáis de Pablo que perseguía a la iglesia? ¿Qué pasó con él? Se convirtió en uno de los más grandes misioneros y líderes de la iglesia cristiana. Dios puede salvar a aquellos que ahora mismo están en contra de nosotros. Nosotros tenemos que predicar, como dije anteriormente, a Cristo, quien es, curiosamente, no solo el que va a juzgar a las naciones, sino también es la única esperanza de las naciones.
en donde nosotros predicamos arrepentimiento. Porque no sé si os fijasteis en el versículo 11, dice, y Dios está airado contra el impío todos los días, si no se arrepiente, él afilará su espada. Si no se arrepiente. Pero ¿qué pasa si se arrepiente? ¿Se acordáis de la historia de Jonás? Ahí vemos el corazón de Dios por las naciones. Jonás no quería ir. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios iba a tener compasión por ellos cuando se arrepintieran. Él no quería. Él no quería que Dios tuviera compasión de ellos. Él quería que Dios los juzgara, ¿verdad? Pero nosotros, como el pueblo de Dios, entendiendo lo que Cristo ha hecho, no deseamos que las personas que nos odian hoy vayan al infierno. Deseamos que se arrepientan y vengan a Cristo, quien es su única esperanza. Así que prediquemos el Evangelio, hermanos, con confianza, sabiendo que Dios hará una obra aún en aquellos que podríamos decir hoy en día, a día de hoy, son nuestros enemigos. ¿Por qué debemos acudir a Dios cuando somos acusados falsamente o perseguidos? Porque conocemos lo que Dios es y lo que hará para nosotros en Cristo. ¿Y qué es Dios para nosotros y qué es lo que hará para nosotros en Cristo? Él es nuestro refugio. Nos librará. Él es el juez justo. Nos absolverá. Él es nuestro escudo. Nos vengará. Acudamos a Él. Meditemos en Él. Como creyentes no tenemos razón alguna para preocuparnos y desesperarnos cuando vemos que la sociedad está cada vez más en contra de nosotros. Sino que sabemos qué tenemos que hacer, ¿verdad? Tenemos que acudir a Dios. No tenemos que buscar vengarnos nosotros, mostrar a toda costa que nosotros estamos en la razón. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio. Y Dios vengará nuestra causa. Dios nos vindicará. Y Dios salvará a muchos. Que el Señor nos use. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, gracias por tu palabra que nos instruye, aún los salmos, que podríamos leer los salmos y decir, ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿Cómo se aplica esto a mi situación? Oh, pero hay tantas cosas preciosas que encontramos ahí, que son de ánimo y aliento. Vemos a David, quien fue acusado falsamente y tú le diste la victoria, pero vemos al mejor David, al David perfecto, quien es Cristo, que también fue acusado falsamente, pero no solo fue acusado falsamente, sino que fue condenado. Aún habiendo vivido una vida perfecta de obediencia, Él murió como si hubiese cometido todos nuestros pecados, para que nosotros pudiésemos ser perdonados y justificados ante Dios. Acudimos a Él. Acudimos a Cristo, sabiendo que todo el juicio ha sido dado a Cristo, que Cristo vengará nuestra causa, pero también confiando que este mismo Cristo que juzgará a las naciones es el mismo Cristo que murió por las naciones. Así que ayúdanos a predicar el Evangelio con valentía, sin temor de lo que puedan decir de nosotros, confiando que Dios obrará en los corazones, por la gloria de su nombre. Que así sea, oh Señor. Y si hay alguien que no te conoce, Padre, rompe ese corazón, que esa persona pueda darse cuenta cuál es el fin de los malvados, que al final no prosperará el pecado y habrá un juicio que les espera si no se arrepienten. Salva a aquellos que no te conocen
porque todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.